Casco, muchas gracias, Asun, sobre todo por el esfuerzo que has hecho para hacer tu magnífica exposición en menos minutos de los que tenías asignados. O sea que vamos fenomenal. A continuación, para hablarnos de la relación entre la exposición a sílice y el cáncer de pulmón, contamos con la participación del doctor Aitor Guisasola, responsable de la Unidad de Salud Laboral del territorio de Guipúzcoa y médico del trabajo. Cuando quieras, Aitor. A ver, entzuten da? Bai, bueno, eskerrik asko denoi, hemen zaudeten guztioi, zuen konfiantza, gugen jarri zuen konfidantza, eta, bueno, konfidantza horren erakusle da, orain, ordu honetan, hemen zaudeten guztia ikustea. Baita ere, bueno, Osalanek nigan ere jarri duen konfidantza nahi nuke eskertu, eta espero dut, horri erantzun egokia ematea. Beraz, bueno, hasiko naiz ordun, nire ponentziarekin erderaz egingo dut, eta zer erakutsi nahi dizuedan. Bueno, en principio vamos a hablar de la relación entre de la relación entre la exposición a sílice y el cáncer de pulmón. La IARC en el año 1997 ya reconoció a la sílice como un agente productor de cáncer de pulmón en humanos. Sin embargo, toda la discusión que ha venido a posteriori de ese reconocimiento ha venido mediada por lo que es la enfermedad profesional. Enfermedad profesional que es un concepto que tenemos que tener en cuenta que parte de un sistema de compensación, lo cual quiere decir que todo aquello que se compensa no necesariamente tiene que ser todo aquello que existe o que hay. Y desde luego, desde el punto de vista preventivo, no parece que la parte más adecuada para poder llevar adelante el conocimiento sobre un tema y sobre la prevención de ese tema debe de partir única y exclusivamente de un sistema de compensación. El Real Decreto de Enfermedades Profesionales tiene un anexo 1 que es el cuadro de enfermedades profesionales y algo que ya desde el año 97 se sabe, y es que la sílice produce cáncer en humanos, no está reconocida en este anexo 1. Es decir, en nuestro país el cáncer de pulmón producido por la sílice no es enfermedad profesional. Como mucho podríamos encuadrarlo dentro del anexo 2 de este Real Decreto, que dice que su inclusión podría venir de la mano del fruto del progreso técnico y científico. Curiosamente tenemos el progreso científico que nos está hablando de este reconocimiento, sigue estando en el anexo 2 y sigue sin ser reconocido como enfermedad profesional. ¿Por qué viene todo esto? Pues desde la publicación de esta monografía se mantiene abierta la controversia de si la sílice por sí misma y de forma directa puede producir cáncer de pulmón o si por el contrario es necesario sufrir silicosis para posteriormente desarrollar cáncer de pulmón. Bueno, esta es una discusión que partió ya en el año 97 y que tuvo su reflejo en la OIT. Así, en el año 2002, en el encuentro de expertos para sacar la lista de enfermedades profesionales, la recomendación 194, la sílice seguía sin aparecer dentro de las recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, en el año 2005 se hizo un nuevo encuentro de expertos para poder actualizar esta lista y entre las propuestas relativas a esto estaba nuevamente la inclusión de la sílice dentro del listado de productos que producen cáncer laboral. Así que aquí hubo muchas posturas y entonces vamos a entender cómo, más allá de lo que es la prevención, hay otros factores y otros intereses que pueden estar jugando en su reconocimiento. Entonces los representantes de los empresarios dijeron: hombre, la inclusión de la sílice como cancerígeno solo la aceptaríamos si la ligamos a la silicosis. El representante de la IARC dijo: hombre,
no aparece solo en trabajadores que sufren silicosis, sino que también puede aparecer como resultado de la inhalación a sílice cristalina sin que la silicosis aparezca. Expertos de gobiernos y de los trabajadores apoyaban el texto de la OIT diciendo que sí, que tenía que estar dentro del listado. Y nuevamente en la discusión los representantes de los empresarios preguntaron si es que había suficiente evidencia, porque expresaban su preocupación de no limitarla a los silicóticos, ya que podría haber un gran número de reclamaciones de compensación. Y esta es la cuestión. Argumenta que la sílice también está presente en la vida de las personas sin que se limite a la vida laboral, y entonces ¿por qué tenía que ser algo de este estilo? Los representantes de los trabajadores le decían que también las radiaciones ionizantes están en la vida de las personas y no por ello dejan de ser reconocidas como un agente cancerígeno en los trabajadores. Y así estuvieron discutiendo para no llegar a ningún sitio, y entonces la cuestión se quedó ahí aplazada. En el 2009 vuelven a las mismas y a lo que se llega es, bien, la evidencia es fuerte en cuanto a que el cáncer causado por la sílice afecta principalmente a trabajadores silicóticos. En estos la cosa es mucho más clara. En los casos en los que se observa sin fibrosis pulmonar y por lo tanto se afirma la existencia de casos que aparecen sin fibrosis pulmonar, el cáncer es menos evidente, la evidencia es menos evidente. Por lo tanto, es necesario hacer evaluaciones de los casos individuales, de tal manera que la OIT dice, vale, pues si no lo van a meter como enfermedad profesional directamente sílice y cáncer de pulmón, cuando menos introduzcanlo en aquel apartado donde dice cáncer causado por otros agentes en el trabajo no mencionados y tal, etcétera. Bien, esto en nuestro cuadro de enfermedades profesionales no existe, por lo tanto se relega al anexo 2 y relegado al anexo 2 no se reconoce como enfermedad profesional. Por lo tanto, si nos fijamos solamente en las estadísticas que nos tienen que venir oficiales, el cáncer de pulmón producido por la sílice en este país no existe. Y así salió en la lista del 2010. Hay países que sí, que ya lo reconocen, tenemos unos cuantos, algunos de ellos en nuestro entorno. También está reconocido, aunque aquí no aparezca, creo que en Noruega. Es decir, hay ciertos países que ya lo han introducido y en algunos casos solamente los silicóticos, etcétera. Pero han dado pasos que aquí no se están dando. ¿Y qué evidencias tenemos de todo lo que estamos diciendo? Entonces, nosotros hemos hecho dos trabajos desde Osalan. Aquel que introdujimos como anexo metodológico en el protocolo de silicosis y otras neumoconiosis, y otro que se ha hecho en colaboración con otras comunidades autónomas en el seno de algo que se llama la red de institutos para la investigación, etcétera, etcétera, que está liderada por el Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo. En realidad, un poquito esta ponencia viene también un poco a presentar este trabajo que está colgado en las páginas web de los diferentes institutos y del propio Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y viene a complementar aquello que ya nosotros empezamos a hacer un poquito antes con el protocolo de vigilancia de la salud de silicosis. Bien, aquí lo que se pretendió es hacer una síntesis de la evidencia científica que existe hasta este momento. Entonces, ya os comento, está liderado por el Red de Institutos y Centros de Investigación en Seguridad y Salud en el Trabajo, del cual nosotros formamos también parte, y los objetivos de este trabajo era analizar la evidencia en ese momento de la relación entre el aumento de sufrir cáncer de pulmón por exposición a sílice mediante una síntesis de evidencia de revisiones y metaanálisis. Solamente introdujimos los trabajos que eran ya síntesis de trabajos de alta calidad, y analizar si era cualitativamente estos estudios primarios que están incluidos dentro de la síntesis de las evidencias, para ver qué calidad de evidencia disponemos a día de hoy a la hora de afirmar las cosas que se están afirmando. Incluso se valoró la posibilidad de hacer un nuevo metaanálisis que luego posteriormente se desechó, de tal manera que nos quedamos con lo que es esto, una síntesis de la evidencia, que es una forma de integrar hallazgos de investigaciones de diversa índole, tanto cuantitativa como cualitativa, de diseños heterogéneos, siguiendo criterios de sistematicidad como los que se desarrollan en una revisión sistemática o en un metaanálisis. Seguimos los pasos en esa sistematicidad de formular una pregunta, buscar estudios, seleccionar estudios, leerlos críticamente, etcétera, etcétera, ¿no?
Y la pregunta de investigación fue esto, ¿no? Simple: ¿tienen más riesgo los trabajadores o trabajadoras de sufrir cáncer de pulmón por la exposición laboral a polvo de sílice o sílice cristalina? Hicimos una búsqueda muy exhaustiva de la evidencia. No se pusieron límites en esta búsqueda, incluso entraron trabajos que en otras muchas síntesis no entran, incluso trabajos en chino, y se buscó en muchos sitios y al final salieron una serie de estudios, bueno, pues después de seguir todo el proceso de selección, de lectura de abstracts, nuevamente, etcétera. Y los estudios se leyeron con las fichas de lectura crítica que tiene publicadas Osteva, que están online y que son un instrumento excelente para el intercambio entre investigadores de investigación secundaria, para poder leer, para poder hacer lecturas críticas y compartir los resultados de estas lecturas críticas. Esta es la página web. Yo os invito a que la visitéis y que veáis la utilidad de estos instrumentos, porque esto ayuda muchísimo a leer de manera crítica la evidencia que tenemos. No todo lo que se publica tiene la misma calidad, como ahora iremos mostrando. Obtuvimos 11 revisiones sistemáticas o metaanálisis, de las que única y exclusivamente luego nos quedamos con las de calidad más alta. Es decir, la evidencia que nosotros sintetizamos aquí no fue cualquier evidencia, fuimos a por lo más, a por la evidencia más alta, a por la que tenía más calidad. De hecho, para poder valorar un poco esto, también valoramos la calidad de los estudios primarios que estaban en todos los metaanálisis, tanto en los aceptados como en los no aceptados, para ver qué calidad de evidencia existe. Y esto es una novedad en relación a otro tipo de estudios de síntesis que se han podido realizar. Estos estudios primarios también se revisaron y se leyeron de forma sistemática mediante unos checklists de lectura, en este caso creados ad hoc para ello, y de aquí obtuvimos que no todo lo que está dentro de los estudios tiene la misma calidad. De hecho, la calidad de los estudios incluidos ya empezaba a diferir de aquello que nosotros habíamos visto como estudios de alta calidad incluso. De tal manera que luego hicimos un cruce entre la calidad de los estudios primarios y la calidad de los metaanálisis incluidos, de tal manera que obtuvimos al menos 4 estudios que tenían una calidad, nosotros llamamos Osteva aquella que era la de las fichas de lectura crítica, y a su vez tenían cuando menos una calidad de los estudios incluidos en las mismas alta o media, rechazando todos los demás. Nos quedamos con la evidencia de mayor calidad. Nos quedamos con estos 4 revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hicimos la síntesis de evidencia, que está en forma de tablas de evidencia, y las conclusiones vienen a ser estas. Había un trabajo ya en el 2003 muy bueno de Birk en Alemania, que dice que el principal problema que tenemos con el tema de la sílice es precisamente que no hay mediciones, y que casi todo lo que se basa está basado en estimaciones que se van haciendo. Y entonces estos dijeron, bueno, pues mira, vamos a rechazar incluso la posibilidad de cuantificar, y es lo que hicieron. Pero sí que dijeron algo, y es que considera que los estudios primarios que estaban incluidos dentro de este estudio indican que hay un exceso de riesgo entre los más expuestos, tanto cuando son exposiciones acumuladas como cuando se habla de exposiciones medias. Pero sobre todo habla mucho de la falta de datos fiables. Un año después, Kurihara y compañía hicieron otro estudio y dicen, nosotros sí nos atrevemos a cuantificar. Y dijeron, los expuestos a sílice tienen un 32% más de riesgo de padecer cáncer de pulmón que los no expuestos. Este dato apoya la conclusión de la IARC y aporta ya una cuantificación, pero no proporciona un gradiente de dosis-respuesta que contribuya a reforzar como criterio de causalidad esta relación. También en este estudio se van viendo otra serie de cosas. Los no silicóticos, si nos fijamos, parece que no tienen relación el cáncer de pulmón con la exposición a sílice. En silicóticos la cosa pasa a ser más del doble, y ya si le mezclamos el tabaco,
podríamos encontrarnos ya del orden de 4 veces más riesgo de padecer cáncer de pulmón entre los expuestos fumadores y silicóticos que entre los no expuestos. Bien, posteriormente la CAS hacen un metaanálisis tomando cada uno de los estudios individualmente, y estos sí que lo que hacen es cogieron solamente los estudios que incluían una estimación cuantitativa en términos de miligramos metros cúbicos años, es decir, exposiciones acumuladas, y en base a esto llegaron a esta conclusión, que es que el aumento de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón cuando la exposición aumenta, cuando la exposición acumulada aumenta 1 miligramo metro cúbicos año, es del 8%. Por cada miligramo metros cúbicos años que tengamos acumulados, el riesgo de cáncer de pulmón aumentará en un 8%. Por lo tanto, representa un factor de riesgo, en este caso ellos entienden que bajo, para el desarrollo de cáncer de pulmón, incluso a niveles de exposición elevados, por encima de los niveles permitidos a día de hoy. Este mismo grupo de autores, en el año 2009, produce otro metaanálisis, esta vez con un modelo diferente, en el cual pues, lo que hace es, en vez de tomar estudio a estudio, los incluye a todos juntos y obtiene de ahí sus resultados. De tal manera que incluso llega a decir un nivel, a partir del cual la exposición acumulada a sílice empezaría a producir riesgo de padecer cáncer de pulmón. Es decir, a partir de 1,84 miligramos metros cúbicos años estaríamos en estos niveles. Claro, esto estábamos hablando de que con 0,2 de exposición a día de hoy durante 10 años estaríamos ya en 0,20, hoy en 1,20, con lo cual estamos hablando que exposiciones no tan elevadas son riesgo de cáncer de pulmón. Si se consideran otros niveles de exposición acumulada en esta misma tabla, vemos que con 1 miligramo de metros cúbicos años, esto es el nivel de ahora, el que tenemos a día de hoy, durante 10 años, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es 22% mayor. Si estuviéramos a 6 veces esto, estaríamos ya en un 84% mayor de riesgo de padecer cáncer de pulmón. Es decir, aquí ya se proporciona un gradiente dosis-respuesta que contribuye a reforzar que la sílice es causante de cáncer de pulmón. Sin embargo, cuando uno mira luego los estudios que están incluidos, etcétera, etcétera, y ellos mismos también lo reconocen así, hay una enorme heterogeneidad de los estudios, los datos son los que son, y con esto, pues hombre, aportan ese margen ese reconocimiento de debilidad en aquello que son las conclusiones de estos estudios. Bien, aunque, ¿por qué? Entre las revisiones sistemáticas en metaanálisis hay diferencias, tanto desde el punto de vista metodológico como de la base de evidencias. Birk, ya decíamos que solo buscó los estudios más relevantes, Kurihara calculó la relación entre exposición y cáncer de pulmón, pero no proporciona el gradiente dosis-respuesta, pero los de la CAS, que solo incluyen los estudios que llevan este tipo de valoración numérica de la exposición, pues ya excluyen, sin embargo, otros estudios de alta calidad que no realizaron esa cuantificación. Ellos iban a hacer metaanálisis y esto era lo que de alguna manera impidió que determinados trabajos también entraran en sus metaanálisis. Bien, entonces nosotros lo que hicimos aquí en este trabajo fue luego ya que cada uno de los metaanálisis y revisiones sistemáticas tenían a su vez una evidencia dentro y nosotros la analizamos, ¿no? Y quisimos hacer otro metaanálisis, pero nos pareció que no era necesario, puesto que no había más datos en la nueva evidencia que iba saliendo que nos hablara de exposiciones que nos permitieran hacer nuevos cálculos sobre los niveles umbrales o sobre los niveles de exposición. Por lo tanto, tampoco se iba a hacer ya una mejor estimación entre la dosis y el sufrir riesgo de cáncer, y esto quedó efectivamente en lo que es una revisión y una síntesis de la evidencia, que es la que hemos llegado. Es decir, como conclusión, en este caso diremos que la mayoría de los estudios indican un exceso de riesgo entre los más expuestos, tanto cuando se habla de exposiciones acumuladas como de medias, demostrándose que hay un riesgo mayor de padecer cáncer de pulmón en grupos de trabajadores con elevada exposición al sílice, estimando que la misma se encontraría en estos momentos por encima de los niveles de exposición actuales. El exceso de riesgo
según esto, lo que hemos dicho, entre el 22-84%, y a partir en principio de un umbral que a día de hoy podríamos decir que puede estar en este nivel del 1,84 miligramos metros cúbicos años. Y de verdad la silicosis es la vía para llegar a tener el cáncer de pulmón. Esto es lo que nosotros estudiamos en el anexo metodológico que introdujimos en el protocolo de la vigilancia de la salud específica. Hicimos también todos los pasos desde el punto de vista metodológico para que esto sea un trabajo fiable y reproductible. Y nuestra pregunta clínica fue relacionada con la silicosis para la hora de producir un cáncer de pulmón. Aquí los criterios de inclusión también fueron metaanálisis y revisiones sistemáticas, y excluyendo todo aquello que no lo fuera o aquellos otros trabajos en que no respondieran directamente a la pregunta a pesar de que fueran sobredosis-efecto. Aquí la lectura se hizo a base de las plantillas de Sain. Hicimos una síntesis también de evidencia en el mismo sentido de la hecha en el otro trabajo. Y aquí tenemos a dos conocidos dentro de los trabajos elegidos y a otros dos que hablaban mucho más específicamente y mucho más claramente, porque ellos también lo hicieron, sobre la relación entre la silicosis y el cáncer de pulmón. Bien, Bellucci, por ejemplo, lo que nos hablaba es que cuando hablábamos de estudios de cohortes, los silicóticos tenían un 69% más de riesgo. En aquellos que no se define la condición de silicóticos se habla de un 25%, y en aquellos de no silicóticos en principio un 19%. Cuidando que tenemos aquí un intervalo de confianza que al incluir el 1 podría decir que esta relación podría no ser tal. Sin embargo, es en base a un único estudio que esto se puede decir. Es decir, la evidencia que hay es pequeña. Lo mismo nos pasa en los estudios de caso control, que en los silicóticos te daba un 3,27, pero mirad qué intervalo de confianza tan amplio. ¿Por qué? Pues porque se basa en un único estudio. Es decir, las relaciones que hay se basan en evidencias pues relativamente débiles. En el trabajo de Erren nos decía que en los no silicóticos, o sea, que dijera que eran no silicóticos, solo había 11 estudios, y de esos 11 estudios se decía que todos los estudios combinados nos dan un 20% de elevación de riesgo, algo que viene bien relacionado con los de cohortes. En los de caso control no habría tal relación. Cuando se ajusta por tabaquismo tampoco, y cuando no se ajusta por tabaquismo la relación viene a ser la de todos los estudios combinados. Es decir, aquí empiezan a surgir muchas dudas de dónde está realmente si la silicosis es o no es, porque de lo mismo podríamos hablar del tabaquismo o podríamos hablar de otras cosas. Bueno, estos dos ya los hemos visto anteriormente, pero la conclusión a la que nosotros llegamos es que el efecto cancerígeno relacionado con la exposición al sílice se confirma en todos los metaanálisis, en todas las revisiones sistemáticas que va siguiendo. Pero la evidencia científica a día de hoy no permite saber si la silicosis es o no es el paso intermedio a la hora de producirse un cáncer de pulmón por exposición a sílice. Hace nada, hace menos de un año, esto creo que es de otoño del 2013, sale un nuevo estudio sobre ya veis que viene a ser un estudio bastante similar en cuanto a los datos, es también al que había producido la CAS, y sobre una cohorte muy importante de 34.000 y pico trabajadores chinos, en los cuales quitan los trabajadores que estaban expuestos a radón, los trabajadores que estaban expuestos a arsénico, intentan controlar luego en el análisis el factor del tabaquismo, etcétera, y ellos nos hablan de que hay un exceso de riesgo de alrededor del 50% en trabajadores expuestos a 0,1 miligramos metros cúbicos, es decir, al nivel de exposición actual que nosotros tenemos. Es decir, trabajadores que llevan toda la vida a los niveles de exposición que son los límites actualmente, habrá un exceso de 50% de riesgo de padecer cáncer de pulmón en estos trabajadores a lo largo de su vida. Las razones de riesgo aumentan con la exposición acumulada, y dicha tendencia es estadísticamente significativa. Y también en el caso de no existir silicosis, es decir, que vuelven a insistirse en que quizá la silicosis no tenga por qué ser el paso intermedio, y que en este caso la silicosis se muestre como un indicador de exposición elevada,
no tanto como un paso intermedio, es decir, tienen más silicosis los más expuestos y por lo tanto estos son los más expuestos los que más riesgo tienen. Podría ser esta la explicación, pero hoy la evidencia todavía no nos permite afirmar esto. Por eso hay ciertas similitudes en relación a lo que es la sílice y lo que es el amianto. Y esto para terminar un poco, ¿no?, la diferencia que hay entre lo que es la prevención y lo que es la compensación, algo de lo que he empezado a hablar, ¿no?, y que hablaríamos de que si nosotros calculamos lo que es la fracción de riesgo atribuible en los expuestos, nos podemos encontrar, y vamos a tomar los datos aquellos de Kurihara, ¿no?, en que un riesgo relativo de 1,32 nos daría una fracción atribuible en los expuestos de un 24%, ¿no? Es decir, de los 100 tumores, o sea, de los 100 cánceres de pulmón que aparezcan en expuestos, 24 van a ser atribuibles al trabajo. Claro, si nos vamos al de los silicóticos, que era 2,37, nos aparece que el 58% de los 100 que han desarrollado un cáncer de pulmón por estar expuestos a sílice serían producidos por la exposición a sílice. Y esto, si ponemos la compensación en el 50%, que es un poco lo que se suele hacer en muchos de los estudios que se hacen, es que, vamos a ver, ¿yo dónde caigo? ¿Aquí o aquí? Es decir, yo tengo cáncer de pulmón. Si estoy en el 50%, lo mismo es laboral que no es laboral. Esta es la fracción de riesgo atribuible, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que hace el sistema de compensación a la hora de reconocer? Bueno, en este país ni eso, porque aquí se sigue otro esto que es agente, actividad y enfermedad. Y no se mira más, ¿no? Pero lo que en muchas publicaciones está es al 50%. Entonces, ¿mi cáncer cuál es? ¿El de aquí o el de aquí? Y bueno, ante la duda, pues en principio te lo darán, ¿no? Pero en la prevención, ¿qué es más? ¿El 24%? ¿El 10%? ¿El 5%? ¿A mí qué más me da? De alguna forma. Evidentemente, cuanto mayor sea, más me importa. Pero, ¿y este 5%? Este 5% no está producido por la exposición a sílice. ¿Y cuál es nuestra obligación? No, nuestra obligación es la prevención. Entonces, no podemos estar pensando en lo que nos diga el sistema de compensación, sino que lo que tenemos que estar pensando es lo que nos está diciendo la evidencia, y nos está diciendo que sí, que 95 igual no serán por eso, pero 5 sí son, y 24 sí son. Y son producidos por la exposición a sílice en los trabajos en los que nosotros somos médicos del trabajo. Por lo tanto, centrémonos, creo que en la prevención. Esto es algo de lo que quería antes también sacar a la luz, ¿no?, para evitar que el reconocimiento o no reconocimiento, que si esto eso no es, vayamos a lo que tenemos que ir, y es que la sílice produce cáncer de pulmón, y esté o no esté en el cuadro de enfermedades profesionales, y de ahí la similitud que hago con el amianto, más tarde o más temprano tendremos que responder de ello. Muchas personas expuestas, pero ni uno solo con un cáncer de pulmón. Es que ricasco.